is Dr. John Bunce, who is an assistant curator of South American ethnology. As an anthropologist, John's work is primarily focused on Amazonia and Peru, and he oversees the collections that are featured in this hall. The museum would like to also extend a very special welcome to Car Atamain Mompuzar, who is Consul of Ecuador in New York. Welcome. Oswaldo Guzman, President of the Ecuadorian Civic Committee in New York. And Luis Guevara, council member joining us, who traveled from Ecuador to be with us from Manta City, and he's representing Mayor Marciana Valdivieso. Welcome to you all. Thank you for being here. I also want to thank journalist David Ramirez, who reached out to the museum a couple of months ago and has made this one possible. When we first heard from David, it was very obvious that he had an immense amount of pride and knowledge in his culture, and particularly in the Ciudad Manteña. And for us at the museum, we love to hear from members of the community who have so much passion, so much knowledge, who we can learn from and exchange stories. And that's what the museum wants to be about for this community. We want to extend ourselves out to the Ecuadorian community, both here in New York, in Ecuador, and from around the world. But you are all welcome here. Come, of course, see the Ciudad Manteña, to learn about cultures, to learn about the natural world and the universe. That's what we do as a museum. So we just wanted to make sure that that was known and understood. Please help us spread the word. That the door is here. Las puertas están abiertas para ustedes en la comunidad. Please come visit our museum. Thank you. Tell them it's always welcome. We have about 4.5 million people who come visit this museum every year. And we just opened a new wing called the Richard Gilder Center for Science Education and Innovation. I invite you all to see that. It so happens to be that my office is actually in this hall. And we see so many visitors come throughout the day. And because the new building allows a lot better circulation for us, we're seeing more people coming to visit and in this space than we've ever seen before, which is wonderful. We want them to learn about the Ciudad, Manta City, and the culture. So thank you, David, for reaching out to us and making this possible. I'd like to hand podium over to him to speak and to go through our run-up show, our program of speakers. So, David, please. Buenos días, estimados amigos y compatriotas. Roberto, I want to say thank you very much for your words. And also, I would like to say thank you to the American Museum of Natural History for this important event. For us, this will be a story day because we have the opportunity to celebrate our legacy, visiting this stone chair, La Silla Manteña, which is the symbol of our identity. Thank you so much for having made this moment possible, Roberto and Scott. Y sin más preámbulos, vamos directo al punto. Tengo que agradecer la compañía de todos ustedes. En primer lugar, señor cónsul, Cari Atamain, bienvenido. A nuestro concejal Luis Guevara, en representación de la alcaldesa de la ciudad. A José Yoncón, gobernador de los Rotarios del Ecuador. Y en definitiva, a todos los amigos, colegas periodistas que nos honran este día con su visita en este histórico momento. Walter Sinche, también de Alianza Ecuatoriana Internacional, un compatriota nuestro, activista de nuestra comunidad, un hombre muy valioso. Sin más, quiero presentar a Vladimir Zambrano, escritor y gestor cultural, miembro del Comité Cívico de la Memoria Histórica de la ciudad, quien hará una presentación del significado de nuestro símbolo
la silla manteña. Bienvenido, René. Señores, Museo Americano de Historia Natural, autoridades y representantes de la ciudad de Manta, miembros de la comunidad manabita residente en Nueva York, señor cónsul, miembros de Manta Centenaria de Europa y de Estados Unidos, invitados todos. La cultura manteña, que es nuestro principal rasgo histórico, estuvo presente en el litoral ecuatoriano desde el año 500 a 1532 después de Cristo. Fue la última sociedad prehispánica asentada en la región costera del Ecuador, desde Bahía de Caracas hasta el Golfo de Guayaquil. Importantes publicaciones de historiadores manabitas, tales como Tatiana Hidrobo, Libertad Regalado, José Elías Sánchez, Ramiro Molina, Jaime Alcíbar, Víctor Alias, el profesor Ramón Chávez, nos han suministrado valiosos datos sobre su formación y desarrollo, basados en los estudios de Saville, Gijón y Caamaño, Emilio Estrada, Francisco Huerta Rendón, Presley Norton, Jorge Marcos Pino y Coleman Ewan con María Isabel Silva. Los primeros estudios los hizo el arqueólogo y explorador americano Marshall Saville, profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos de Norteamérica. En su obra Antiquities of Manabi, en la que describe una espléndida civilización. En el 2020, en un artículo publicado por la revista National Geographic por los arqueólogos españoles Lauro Olmos y Manuel Castro, profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, se reseña: Saville desembarcó en la costa ecuatoriana con el fin de obtener piezas arqueológicas para los museos estadounidenses. Allí descubrió uno de los asentamientos centrales de esta cultura, en Cerro de Hojas Jaboncillo, junto a un importante conjunto de sillas monumentales de piedra. La importancia del hallazgo, reseña la nota, hizo que el New York Times publicara en septiembre de 1907 una noticia sobre la aparición de una nueva civilización en un artículo titulado An Unknown Race Found in the Tropics. Descubren una raza desconocida en los trópicos, que supuso el primer conocimiento internacional de esta cultura, la misma que se mantuvo hasta que apareció el primer conquistador español en las costas de Manta, que según José Elías Sánchez, Bartolomé Ruiz en 1526 llegó en un bergantín español, divisando a la imponente balsa manteña, como lo reseña también Víctor Arias en su publicación del 2023, La Gran Historia de Manta. Ya desde el siglo XVI, Manta aparecía en las cartas geográficas más reconocidas. Desde 1526 hasta la terminación del Tahuantinsuyo en 1533, los españoles tomaron como referencia la ensenada de Manta y las tierras del sur del Cabo Pasado. De igual modo, al dar cuenta la reina de España, el conquistador Pedro de Alvarado se refiere al lugar como el San Pablo de Manta desde el 2 de marzo de 1534. De los estudios de los nombres originarios, Libertad Regalado habla de los Paches como un nombre denominado a la población de esta región, que Jacinto Gijón y Caamaño en 1952 los agrupó como la cultura civilización manteña y habló de ellos como una liga de mercaderes, de quienes indicó que eran la única civilización ecuatoriana que hizo extenso el uso de la piedra para sus construcciones y manifestaciones artísticas. Estos paches, la cultura manteña, tallaron sillas de piedra en forma de U, las mismas que han sido halladas en 5 cerros de la zona: Cerro de Hojas Jaboncillo, Cerro Montecristi, Jupe, Agua Nueva y Agua Blanca. Cuando Saville excavó a inicios del siglo anterior en Manabí, ya existían antes sillas de piedras en algunos museos de Europa. Lo señalan Tatiana Hidrobo y Jorge Marcos Pino
en el Museo Luigi Pigorini de Roma en 1853, puestos que explican Hidrobo y Marcos que se enviaban sillas a Europa en los barcos que venían a cargar tagua en Manabí. Hoy se exhiben sillas manteñas en reconocidos museos de Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York, en Washington, D.C. y en New Haven. En Europa se exhiben en Londres, en París, en Barcelona, en Bruselas, en Viena y en Berlín. Y en Sudamérica, en Santiago de Chile y Buenos Aires. La silla manteña, única en el mundo en su diseño, es un símbolo de jerarquía y ritualidad, usada de forma exclusiva por la élite gobernante y por los chamanes, quienes tenían un amplio dominio del mar y fueron hábiles pescadores y navegantes que pudieron en sus balsas remontar el Pacífico y llegar con sus productos hasta Mesoamérica y a los pueblos de Sudamérica con la concha Spondylus, convirtiéndolo en un elemento con un alto simbolismo ritual y económico. Esta tradición comercial marítima se sigue conservando en la actualidad y el puerto de Manta, ciudad heredera del caserío del Jocay, basa su economía en el comercio y la pesca industrial. Para conmemorar esta tradición existe en nuestra ciudad una fiesta del comercio anual y desde el 2024 el Festival Mundial del Atún. Manta es una oportunidad para toda la región como puerto marítimo internacional y un aeropuerto en despegue hacia el mundo. Una ciudad vinculada de forma estrecha con el tejido del sombrero de paja toquilla y con la capacidad de mostrar toda la gastronomía manabita, dos patrimonios de la región, el primero declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2012 y el segundo como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el 2018. Patrimonios que hoy demandan de una marca ciudad que recoja su identidad patrimonial y las capacidades productivas, industriales y comerciales de la ciudad y región para viajar alrededor del mundo y proyectar a nuestra milenaria cultura como un destino a llegar a comerciar, a invertir y a vivir. Entre 1887 y 1889, en París se erigió la Torre Eiffel. En el año 1900 su imagen fue la insignia de los Juegos Olímpicos de París. En 1886, en Nueva York, se inauguró la Estatua de la Libertad y desde su origen se declaró oficialmente su imagen como un emblema de la ciudad. Podríamos seguir enumerando otras imágenes y signos como marcas de su ciudad. El Coliseo en Roma, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Rotonda de Guayaquil, el Panecillo en Quito. Lo cierto es que hoy, cada una de esas imágenes son las representaciones más identitarias de sus ciudades. Son los legados más importantes, porque se recogen la parte más esencial de sus propias historias, son su marca ciudad. Necesitamos en Manta un signo emblema que sea una marca e identidad de nuestra ciudad. Aquí lo tenemos, señoras y señores, la silla manteña. La marca insignia de la ciudad contribuirá a una apropiación de un sentido de pertenencia y a una identidad por cuidar, a ser más conscientes del legado histórico, del patrimonio y de la infraestructura de la actual ciudad, que necesita su cuidado y promoción desde el aporte y vinculación de cada habitante. La silla manteña nos representa internacionalmente, sin duda, y su emblema aportará a construir el compromiso de los mantenses a representar a la ciudad en todos los ámbitos de la mejor forma posible. Muchas gracias.